Bueno, parece que estamos ahí. Y el tío salió de la carretera total, metió un coche por la ley. De la bolsa. Ahí es donde estábamos jugando. Por una de los ratos. Polvos. Vamos a ver ahora sí. Hola Samuel, la cobertura fatal, tío, le tuve que bajar a 480 y va, pero fatal. No me va muy bien la cobertura aquí, De momento solo pasaron 2 coches. Pero aquí la cobertura ya está más floja. Pero bueno, vamos a ver si veis algo. De momento este es el tercer coche. No sé si me podéis comentar algo de la imagen, qué tal se ve por ahí, cómo se ve. La chavala comenzó a ver, va quitando. Buenas tardes, Cristian. Va, pues perfecto, Samu. Porque ya te digo, llevo luchando aquí desde el coche 0 hasta el tercero que pasó. Pues deja faltar. Es que está a baja calidad ahora para que pueda emitir, si no, no emitía. La calidad de la mañana, imposible. ¿Cómo va Iván? ¿Cómo va? Qué animalada, muchacho. Qué animalada. Joder. Aquí ves un cacharro. Por bien. Ya, no, pero está peor Pancho de la cámara con tanto polvi. Ya te digo. C'è più giusto buttaggio, non c'è più per dire. Ma noi andiamo molto más arriba, io dico, nella cámara che podíamos stare. Muy bien, Samu, pues a ver si es la segunda. Pues luego me voy a mover para el otro lado a ver que allí la cobertura cómo está. La curva è guapa, Sì, andiamo una quarta pure. Fermane,
Poi ci manda le ubicazioni a cercare. Venga, hasta luego, Samu. Ten buena tarde por ahí. Madre mía, madre mía. Qué espectáculo, amigos. Madre mía, qué manera. Buenas tardes, Germán. A ver a cohete cómo nos pasa por aquí. Desde luego Iván y Nasser, espectacular. Buenas tardes, Chiqui. ¿Cómo ha pasado Nasser por aquí, muchachos? Qué pasada. Vamos a ver ahora cohete cómo va. A ver si tiene un poco de viento, si no tenemos el polvo ya aquí todo en suspensión y en nada no vemos nada. Hombre, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Juan. A ver, viene ahora, David. Viene ahora, o debería venir ahora. Va con prisa, va. Madre mía. Pues nada, Juan, a esperar un poquito. Madre mía, como le tienen a la curva. Puede ser, Cristian, puede ser. Al no tener mucha cobertura, igual el audio va un poco más retrasado, no lo sé. Porque tocar no toqué nada. Es que es más rápido el coche que el sonido. Normalmente debería ser al contrario. No, es así. Lo que hace es un calor de la hostia aquí. ¿Dónde está el bar del chiringuito de los refrescos, por favor? Mandádmelo acá, que me traiga una agua fría. Parece que viene más rápido que la mañana.
lo sé, Cristian. No te lo puedo decir. No está aquí, chiqui. Yo podría estar aquí. También podría tener los precios más baratos, ¿eh? Vamos a tener que hacer hoy una asociación. Publicidad a cambio de agua. Ahora viene más. Ya no deben de estar a soltarlos a 3 como a la mañana, ¿eh? No, el salvavidas creo que a bastante gente salvó. Si se ve bien desde el PC, de puta madre. El sonido no, puede ser que es que tengo cobertura, poca cobertura y estoy retransmitiendo a 480, ¿eh? Entonces igual es problema mío de aquí. Pero hostia, ahora viene más rápido, viene. La curva cada vez va ciñendo más y nada los tenemos por dentro del campo. Bueno, pues si se ve bien de puta madre, por lo menos enfocamos los coches, veis los coches bien, como cortan. Perfecto. Ya te digo, es que al no hacer viento queda el polvo todo aquí en el aire y no se mueve, ¿eh? Muchas gracias a ti, Damián, por seguirnos desde Argentina. Llama a Chiqui, llama ahí al ETVG y dile que conecte con mi canal, joder, que mande, que enlace este tramo ya. Y luego enlaza el del y ya está. Joder, con el buen ritmo que llevaban ya hay un pequeño parón aquí. Ya te digo, Emilio. Otro saludo, padre. Gracias, Cristian. Y vamos con la sobremesa y rally. Hoy cuando vaya a la ducha la voy a atascar, me parece yo. Y menos mal que aún no estoy cogiendo mucho polvo. Sí, ahora viene uno. Estoy aquí también cerca de meta ahora. O sea, perdón, de salida. Un saludo para Galicia, Ray.
¿Dónde vai que non se emite iso? Actualízate. Ahora é Barracuda Racing. Gente se quedó en el pasado, se quedó en el Galicia Ras. Hay que evolucionar. Galicia Ras ya hace mucho tiempo que no se emite. Supongo que estarán con el programa en la gallega este de fuera de juego o algo así, ¿no? Es que no sé cómo se llama. ¿Alguien de vosotros sabe cómo se llama el programa este que hacen de motor en la gallega por la tarde? Ahora es Barracuda Racing 360. Hay que enseñar a la gente. ¡Vamos, vamos! En eso llevas un poco de razón, Emilio. Bueno, menos mal que viene un poco de viento. Como se agradece. Porque la quemada hoy va a ser guapa, ¿eh? Play Racing, a que la hay que dar. Yo creo que iban a emitir el tramo ahora de la tarde, el segundo. Claro, lo tenían a las 4:30 porque supongo que sería el segundo tramo, pero al llevar este retraso lo retrasaron a ellos también. Esto va con 20 minutos de retraso, creo. Ya Guaspas igual un día lo tenemos en los radios. Posiblemente, David, posiblemente. Porque por lo que lo tengo yo entendido, le gustan bastante el tema de los rallies y los coches. Pasado carrera, este fin de semana otra carrera, si es como es, no se puede bajar del coche.
Nada, voy a tener que un día hablarle y haceros un directo con los coches que tiene. Pues tocará ir a Narón a finales de junio, entonces, vale. Y rallies y más rallies. Vamos a echar los fines de semana tirados por las cunetas. A mí me gusta cómo va Yago Camaño. A ver si algún día por lo menos gano un rally en Galicia. A mí me gusta. ¡Vamos, vamos! Hombre, mientras esté jugando al fútbol no creo que corra, porque un accidente o cualquier cosa es una baja. Pues si salió Cristian debería ser este que está aquí ahora, llegando. No me jodas, chico, no me jodas. No me digas eso que me vengo arriba, ¿eh? No me digas eso que me vengo arriba y ya me contrato aquí. Un buen presentador, pero bueno, al final el presentador también para tenerlo aquí al lado mío a hablar para nada es tontería, ¿no? Vamos a hablando entre nosotros y listo. Aquí al lado del aeropuerto. Ahí lo va. ¿Cómo va Tenin en la N5? Sí, puede ser, lo mejor por el tema de cobertura, que tenga un retraso. Ya lo comentó alguien por ahí. ¡Matías! Yo lo veo bien, el Tenin lo veo bien. Muy bien, además. Cago en la hostia, ¿cómo que están copiando? Entonces están ahí. Ellos están en el segundo tramo. Yo estoy en el primero y ellos, si no me equivoco, están en el segundo.
que hay un poste de luz ahí, vale, pues se toma por culo. Vamos a ver si me dan trabajo entonces en la TVG. Voy a echar el currículum. Es que él sale con el coche este de Michelin y no sé si puntúa o no para la Copa. Es una pena. No, va a hacer esta sola, Damián, Tenín va a hacer esta carrera sola con ese coche. Luego para los siguientes rallies ya va otro piloto. No te sabría explicar muy bien cómo es el tema ese. Pero sé que están probando varios pilotos. Ah, igual ahí, esto sí. Ah, vale. Perdona entonces, Damián. No, de eso no sabía. Pero supongo que te refieres a otro rally. Es que yo el nacional no lo sigo mucho. Estoy en esta prueba porque como está aquí en Galicia y está al lado de casa, pues la vine a cubrir. Pero normalmente el nacional son pruebas lejos de casa y pues tampoco tengo tiempo como para desplazarme. Pues no sé qué tiempo hizo aquí, Francisco, pero pasó muy bien. Esta mañana voy a ir a correr mis trapos. Yo creo que a las 6 Sí, creo que 7 y media. ya vas con mi viejo, y viejo entrena a las 8. ¿Tuviste las más bien posibles de entrenador? Sí, ellos están en el tercer piso. No, Chiqui, puede ser que lleven, es que 20 minutos lo llevan bien, porque aquí tienen que pasar a las 4 y 5 y pasaron a las 4 y cuarto, 4 y 20, creo, ¿eh? Muy bien, Cristian, estás robando la identidad de tu mujer, ¿eh? A ver si alguien nos lo puede comentar por ahí, Francisco, que yo no puedo ver los tiempos. Sí, supongo que lo echarán en directo, por lo menos, yo que sé, los 20 o 30 primeros. No sé si aguantarán el tramo entero.
Espero que sí, pero no lo sé. ¿A qué hora empieza esto? ¿Es el primero? Pues mira, igual no sé por lo que Volvió a marcar Scratch aquí Cohete. 4, o sea, vemos los heridos. Hay que medir el tiempo de Sí, supongo que, pero bueno, los drones aquí no sé, porque por el aeropuerto, tal como vuelan los aviones bajos, pero bueno, ellos están en el otro tramo no sé por dónde está. Yo podía poner el dron ahí a volar también, pero uff, dron, cámara, no, quita. ¿Qué pasa? ¿Cómo allí en casa? El coche va subiendo, cabrón. Unas curvas. Suba, Así. Sabes que lo notas, pero no reaccionas. Está intratable entonces hoy Cohete, ¿eh? Sí señor, por darle la enhorabuena. Vamos, caballo. Y ya según le haces así, ¿sabes? Así ya todo. ¿Tú crees, Chiqui, que está todo ya vendido? ¿Cuánto le lleva a Cohete? 10 a Nasser, uff. Me sacó 10. Es mucho, ¿eh? Pero bueno, hasta el rabo todo es todo. Pues ahí estamos, animala mucho Juan, a 28 segundos en la general, bueno. Con 28 debería estar la cosa más o menos, pero bueno, un trompo tal... Pero bueno, con 28 ya es una buena ventaja.
Ahora tocará administrarla bien y listo. Mucho que hagas. Déjame ver. ¡Oh! Tengo que decir guapísimo. ¿Qué te tatuaje? Ahí, pues que cae. ¡Saltira! Para doblar el polo. No, pero... Te vas a ir, se da bien a ver. A mí quiero postar así, porque me has pegado el... Bibi, una persona aquí. Está ayudando, aplicándole. Está Bibi, la de esa Bibi es lo mejor. La frente, lo que me fijo. Con la frente ya sí. Con la frente no. Ares hoy nos vi bien, ¿eh? En nuestros dos tramos en la última pasada de la mañana y en este de la tarde. Me gustó, ¿eh? Lo vi bastante bien ya en tierra. Ahora solo falta que salgan los tiempos, claro. No sé, pues ya acabaron. Quemado, me quemé aquí. No sé qué me ha ido pasando. Para el rally de Narón, aquí bastante. Pleno, sombrillas. Bueno, claro, sombrillas vamos en cancho de hierbas. Igual en la casa. Vale, solo. Nacho no va a ir, no va a ir. No, pues venís y tiráis, a ver. ¿En la casa dónde está? De otro lado. Fuera de ese lado iba. Ya estamos con los paradas. Joder. ¿Cuánto me lleva? Una mierda. Hay unos años que te la das a casa. Pero gasta 20 pavos para allí un vuelto igual. No hay que recordar que Ya me riré cuando te dices. Ahorro la pasta, estar allí en la cuma. yo no voy a grabar nada. Me da un asco que ya con. Me da un asco. Y porque no miras bien las paredes, está lleno de arañas. Iba a llevar la bici. Y es claro, una pasta. Claro, muchísima pasta. Y al Dani era el Si yo fuese a una casa con piscina. No, Dani no va a ir. Si tuviese piscina, irá fijo. Ya dije la casa Una de mierda, que no tenga habitación. Joder, el polvo. ¡Dios! Bueno, no me jodes que ya está parado este tramo también. No suele nada. Pero no te van a castigar. Me chupa los huevos, yo me voy a dar. Pero no suele nada. Pues quiere que pasó el 28. Que no. Parece que viene uno ahí.
não sabe. Já que cara só. Eu não ia falar também. Buenas tardes, ¿qué ha pasado? Rallite Terra da Auga, Campeonato Nacional de España, en Santiago de Compostela, Galicia. De nada. Pues a ver si Iván mantiene el tercer puesto. El avión es espacio patrocinado por Ryanair. ¿Qué zona están cubriendo los de la TVG? Salida de tramo, llegada, intermedio.
Sí, ahora supongo que saldrán a minuto. Los Galantes salen a 2 y estos supongo que saldrán a 1. Y luego todo depende de la zona del tramo que estés. Uno se va a coger antes a otro. Ahora supongo que eso, que estarán saliendo ya a minuto, que si no, no lo han hecho. Ya viene otra vez. Sí, mejor que vayan seguidos, si no mi madre, a la mañana que yo era demasiado. Y si yo me aburro aquí, que estoy en el sitio, no me imagino vosotros ahí delante del móvil o del PC o de la televisión, donde estéis viéndolo. Aburrida no, lo siguiente, bueno, tenéis la opción de tomar una cerveza, un agua. Yo ahora mismo aquí no tengo nada. Y otro avión. Madre mía. A ver. Lo cogemos aquí por medio de los árboles. Ahí lo baja. Gracias, Emilio. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve por ahí la cosa? ¿Cómo van? Bueno, pues tengo una Panasonic Full HD, es lo que pone aquí. Pues hace calor, aparte aquí al sol, joder, como caliente. Menos mal que de vez en cuando viene un poquito de viento así y refresca. No, con el móvil no. Si vas a mi Instagram, ver la cámara, que subí hoy un par de fotos.
Entonces tienen casi el tramo todo cubierto, joder. Tendrá un buen dispositivo ahí montado. Un buen despliegue de gente. Ya me parece a mí que tiene que tener bastante porque se fue todo el mundo. Me dejaron solo. Vamos a ver los BMWs aquí, ¿qué tal? Normal, tío, es que lo del polvo, ahí viene el dinero. ¿Te gusta mal? Los que salen a minutos se tienen que joder, cagar en la puta, tío. Porque ahora, pues bueno, parece que se levantó algo de viento, pero aún así, en las zonas que hay mucho bosque, queda el polvo ahí en suspensión y no se va. Y ahora tiene que venir otro BMW E36 y ya no hay más BMWs, creo. Sí, solo había dos. Eso será donde eres tú. Aquí los BMW los da mucho para rally también, ¿eh?
No sé de dónde eres, pero aquí los BMWs los rallies lo usan bastante. Ya empiezan a usar el E46 ahora. En el rally del fin de semana pasado había dos E46, un M3 y el otro, no sé si era un 325 o algo así, 4 puertas. Sí, un E46, un M3. Si ves el vídeo resumen del Rally de Coruña, de mi canal, yo creo que hay alguna imagen. Y si no, te vas a los directos y buscas, no me acuerdo el dorsal que llevaba, y lo ves. Sí, en montaña sí. En montaña tenemos a Jorge Pérez que tiene un E46. Incluso el año pasado usó un E92. Sí, el de 92, que pasa que ese coche venía de circuitos, creo. El de 92 de Pérez venía de circuitos, pero lo usan en montaña. En montaña, si hacen carreras este año, si no me equivoco, vamos a tener dos. El de Pérez y el de este de Orense, hombre, que no me sale ahora el nombre. El de... a ver si me sale el nombre. Asfalto, estamos hablando de asfalto. No me sale ahora el nombre de este que corría con el Mitsubishi amarillo, joder. Perdón, naranja. De asfalto, o sea, campeonato gallego de rallies de asfalto y montaña de asfalto. Es que montaña de tierra a día de hoy no hay. El E21 blanco ese es de Rubén Cristian. No, te digo el de, joder, el de Caixas. Caixas tenía estaba preparando un E46 también para salir de montaña. Sí, en Asturias están corriendo hoy las subidas, sí. Y en Canarias creo que teníamos algún rally por ahí también, una subida. Sí, es que hoy estamos en el Campeonato de España de tierra. Estamos en Galicia, pero se está disputando el Campeonato de España. Una pregunta, ¿de dónde eres tú? Y luego tenemos los... Sí, tú. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde eres? Y luego tenemos en los Rally Mix. En los Rally Mix también hay un par de compacts. Hay BMW bastante. En Rally Mix es tierra asfalto.
Joder, pues en Madrid, que yo sepa, bueno, es que en Madrid tampoco te puedo hablar mucho, nunca fui rallies en Madrid, al de Madrid, al del Campeonato de España que se hace a final de año. Un par de veces fui. A Madrid voy a ver a los camiones. La carrera de camiones y del Jarama, a la que se hace del Campeonato de Europa, esa sí que mola. En Madrid creo que el tema de los rallies está bastante jodido. Porque ya el que hacían de Campeonato de España, ahora ya casi todo lo celebran ahí en el circuito, como antiguamente lo hacían ahí por la sierra todo. Y ya tuvieron problemas ahí. Pues no te sé decir. Aquí en Galicia rallies, ahora en verano, fin de semana sí, fin de semana no, porque si no es un rally es una subida, si no es un rally o una subida es un rally mix, un slalom o circuito. Al final tenemos casi todos los fines de semana carrera. Este mes descansamos el fin del 12, porque el resto tenemos carreras todos los fines de semana. Sí, Galicia, Asturias también tiene mucho rally, subidas, Asturias también tiene. Como ir hacia el centro, Madrid, y ya para el sur, ya no hay tantos. Sí, claro, Albariño es el fin de que viene, no, el siguiente, en Pontevedra. Lo del tramo Noel ya no te puedo decir porque aún no salieron o no los vi. Y no sé que estaré en el primero de la mañana y en el primero de la tarde, pero no sé si van a hacer 2 y 2 o van a hacer 3 y 3. O sea, ¿cómo lo hacían? Hacían 3 pasadas, o sea, hacían 3 pasadas al tramo. Pero no sé cómo lo van a hacer el rally. ¿Qué planteamiento lleva el rally ese? Porque no sé si hacen 3 tramos a doble pasada. Son 3 a 3 pasadas, o sea que no va a haber mucha cosa para moverse. Al primero de la mañana y si tal al último.
de la tarde. A ver los horarios y cómo lo planteamos. Lo malo de 3 a 3 pasadas. Así tampoco nos da tiempo a grabar mucho. Da tiempo a hacer 3 tramos completos. A 3 pasadas son 3 tramos completos, si no me equivoco. Sí, porches. Lo que pasa es que los porches, al ponerle la brida, pues ya no hay tantos. El fin de semana pasado corrió uno, pero ya no los utilizan tanto. Por el tema de que como van con brida, ya no corren tanto, entonces la gente ya no los usa. En el Campeonato de España igual hay algunos, sí, está el de Vallejo, y luego dependiendo del rally que sea, siempre hay alguno más, pero ya se usa más poco. Ya te digo, yo estaré en el primero de mañana, eso seguro, pero no sé cuál es, claro. Claro, Vallejo corre con el Porsche, pero poco más. Sí, un buen cierre trasero tiene que ser el corto, si no... ¿Ya se cansaron entonces, Cristian? ¿O porque cerraron emisión? No, Vallejo no compite aquí, Vallejo compite en el Nacional de Asfalto. Hace un par de años hizo el de tierra con el Porsche, ahora que recuerdo, corrió el Nacional de tierra con el Porsche, sí, pero este año no. Sí, pero en la tele, la de aquí de Galicia, la televisión de Galicia, porque cuadra que está, digamos, los estudios y eso lo tienen aquí al lado de donde se está haciendo el rally, y no sé,
pues lo daría por venir a cubrir, pero normalmente es raro que lo eche. Sí, en eso lleva razón. Y en YouTube porque lo hacemos 4 aficionados, ¿eh? Supongo que aguantarán más en la TVG2 que en la normal, ¿eh? En YouTube porque llevamos 4 aficionados a las carreras que nos gustan y hacemos esto como lo estoy haciendo yo, que si no ni ahí. Pues hora de acabar, no sé, porque aún queda el tramo de la tarde, este es el primero. Estamos corriendo el segundo y luego queda pasar por aquí otra vez y hacer el otro tramo. Sí, ahora que lo dices, Cristian, sí, ya salió en una carrera, es gris, si no me equivoco. Por los canales oficiales podían... Lo tapo porque cuando yo hago vídeos resúmenes al terminar el rally, yo estoy grabando, estoy emitiendo y al mismo tiempo estoy grabando. Entonces cuando hay una toma que me interesa para meter en el vídeo resumen, la marco con la mano para yo luego saber, si no me es un rollo luego buscar las tomas todas. Toma que me interesa, la marco con la mano y sé dónde está. 106 y Sachos creo que hay algunos que vienen ahora.
Antes ha pasado un Opel Adam, un R2 de estos, y ahora un Fabia, una Skoda Fabia. Otro Skoda, sí. Es que no sé si hay alguna copa de estos de Skoda, la verdad es que no lo sé, pero hay varios. Luego vendrán los Aygo, los Toyota. No, aquí los Dacia no corren. Eso es en el campeonato de asfalto. Aquí, pocos. Aquí hay un 10 y creo que no hay nada más. Hay un 10 corriendo, un Evo 10 y no hay más, creo. Aquí lo que más hay son Skoda R5. El Skoda Fabia R5, ahí, madre mía, ni que lo regalaran con los fosquitos. Sí, porque Peugeot está la copa esta del 208. 208, no, del 2008. No, 208. Sí, porque 208 de Emilio está la copa. La Peugeot Iberic, o algo así se llama. No, a mí me gusta cómo van, para ser 3 cilindros. Sin asfalto corre mucho, A mí me gusta cómo van.
Sí, 3 cilindros, pero corren que se las pelan, ¿eh? Eso ya no lo veremos. Viajar 20 años atrás va a estar muy complicado. Yo viajaba, ¿eh? Mira, ya hemos viajado 20 años atrás. Un Ibiza. La Copa Ibiza, que si no me equivoco hubo una Copa Ibiza de tierra. En asfalto por lo menos creo que la hubo. En tierra ya tengo mis dudas. Para allí ya tendremos todos coches a pilas. Entonces no podremos hacer nada. Hombre, 40 atrás no estaría mal. Igual aún con 40 atrás veíamos algún grupo B. No nos hemos librado de nada. Con los niños sentados ahí.
A saber, eso ya... Si no es una cosa es otra, al final vamos a estar jodidos siempre. Estoy al sol, mano, estoy con una sed de la hostia. ¿Vosotros al final fuisteis para salida? ¿Moy está en salida? Si estás con Moy, pregúntale si luego va a pasar por el coche, entre pasada y pasada. Entonces nada, vamos a ver si encontramos un chiringuito. Tengo una sed que me muero. ¿Y qué tal estáis ahí? El siguiente de la furgo, digamos, a mano izquierda, ¿no? Sí, porque a mano derecha estoy yo. No, por aquí no hay donde coger de beber, ¿no? Sombra hay, que hay gente que está a la sombra, pero claro, yo si me pongo a la sombra grabo menos. Pero de beber no tengo nada, tío. Sí, si subo de la furgo hacia arriba, sí, por ese cachín de carretera que está cortado. Sí. Y si tiras, y si vas a contratramo por ahí, allí hay un cruce también guapo, ¿eh? Parece que es así medio subiendo, un cruce de izquierdas. Asturias, eso fue Asturias, si no me equivoco. Lo del BMW fue Asturias. Flojo porque ya estamos en los últimos de la lista. Ahora estamos con la Copa Aigo y luego quedarán 10 coches más o algo así y listo. Pues están corriendo este que estoy yo, están corriendo otro más ya
Y luego quedan 2 más. Aunque yo fue que alguien que tenía ganas de montarse y ganar su minuto de oro, pues se puso a hacer el loco, que supongo que le salió caro, ¿eh? Le salió caro, creo, la movida esa. Eso para verlo vas a un circuito y así, en ramo no, porque al final ya cada día pone más problemas para hacer los rallies y con esas cosas pues aún peor. No, aparte de llevarse los paragolpes, la multa también creo que fue buena. Un aficionado con BMW así haciendo el loco entre pasada y pasada puede hacer mucho daño. Ahora ya vienen a pares.
Vamos, que esto se acaba. Buah, qué cansado estoy. Me duelen hasta los pies. Este pie. Tenemos aquí la afición. Supongo que vendrá su piloto ahora, que se están colocando todos. Muchas gracias. Nos vemos en otros posibles directos. Venga. Supongo que ahí por Madrid hoy apretará también el sol bastante. Pues sí, la verdad, por lo menos puedes transmitir cosas. Pues bueno, ahora hay muchas plataformas por las cuales puedes transmitir en directo. Está nublado Madrid hoy, joder, el mundo al revés. Madrid nublado y Galicia un calor de la hostia. Cambio climático, sí, sí, total. Aguántate un par de coches más y seguramente que te pueda mostrar otro BMW. No sé, es que no sé si ya está en pista, es que no me acuerdo el número que llevaba. Tenemos la afición esperando a su piloto. Lo veo con ganas de animar, ¿eh? No sé exactamente el coche que lleva, pero creo que el BMW ya está en pista y no será su piloto. Es un Focus World Rally Car. Mucho calor, Samuel, mucho calor. Viene el BMW ahora. Ahora viene el BMW, el que quedaba, si no me equivoco, ¿eh? No, BMW. No, está flojo. Pues ya no hay más BMWs y va flojo. Ayer iba más rápido, que ayer casi lo vuelca. Saldrá en el vídeo resumen de la prueba, que lo pondré mañana por la mañana. Si es que no acabo muy tarde hoy, mañana por la mañana tendremos ahí alrededor del mediodía tendremos el vídeo resumen ya.
digo, Cristian, ya te digo. Hay un vídeo aquí del resumen del Rally Sprint de Villadangos del Páramo, que ahí hay unos cuantos BMWs también. En tierra, lo de Rally Sprint es de tierra. Ahí vemos. No he ido, Diego. No he ido allí, no. Yo quiero que vaya una vez rápido. Venga, hasta luego, que ahora ya no sé si quedará uno o dos coches. No sé justo los que son. Pero ya está terminando esto.
Pues no sé, no tengo constancia de eso. La verdad es que de eso no sé, digo. Bueno, no sé, están pasando los coches que reengancharon o qué pasó, porque en la lista me salen 114 y 114 ya pasaron. Estos son números atrasados. Nada. Pues bueno, eso sí que ya es una movida de la hostia, tío. Pues creo que ya están. Vamos a cerrar la emisión porque me voy a cambiar de lugar y voy a intentar retransmitir la última pasada un poco más arriba de donde estoy ahora. Voy a ver si tengo cobertura y los emplazo nada, a eso de las 7, porque va con algo de retraso y estaba previsto para las 7 menos cuarto. Así que supongo que hasta las 7 no comenzará el tramo. Entonces sobre las 7 estaremos de nuevo en directo por aquí. Voy a confirmar que no venga más. Sí,